Hoy nos convocaba entonces como tema la fuga mundi y poder conectarla a nuestros contextos del siglo XXI y a nuestras distintas realidades. Así que vamos a comenzar entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El concepto fuga mundi es un término latino que podemos traducirlo al español como huida del mundo o fuga del mundo. Y esta expresión latina hace referencia al aislamiento físico y espiritual, pero también después vamos a ver que puede ser real o simbólico, de las costumbres mundanas, de las propuestas de la sociedad, de la cultura. Y que está orientada a buscar un crecimiento moral, un crecimiento ético, a buscar la contemplación, a buscar la pureza, y a menudo está vinculada en nuestros contextos al ascetismo cristiano. Pero vamos a ver que no es exclusivamente propio de los cristianos. Se da este concepto de fuga mundi y esta práctica de fuga mundi en otras prácticas espirituales, fuera del cristianismo. Históricamente implica un cambiar el entorno, es decir, cambiar el lugar en el que estamos. Nuevamente, el lugar puede ser real o puede ser simbólico. Es decir, yo me puedo ir de la ciudad donde vivo al campo o a la punta de una montaña, o me puedo quedar en la ciudad, pero aislarme, poner barreras, poner filtros a las realidades de mi entorno. En general, esos lugares solitarios, está complicado. Esos lugares solitarios, ¿sí?, se suelen asociar, por ejemplo, como les decía, con el campo, por ejemplo, con la montaña, por ejemplo, con el desierto. El desierto, nuevamente, puede ser real o puede ser simbólico, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Las raíces históricas y religiosas de la fuga mundi en el marco cristiano, en el entorno cristiano, podemos, y de hecho lo hacemos, asociarlo a los padres y las madres del desierto. Encontramos en los apotegmas, si alguien no los ha leído todavía, les recomiendo leer los apotegmas de los padres del desierto, de las madres del desierto, porque es una verdadera riqueza de la simplicidad humana y monástica, un contenido sumamente profundo, pero muy práctico. Si no lo han leído, me los piden y yo después se los mando por WhatsApp. Y si los han leído, les recomiendo leerlos por lo menos una vez al año, porque realmente es muy rico. Pero bueno, en los apotegmas justamente, que es un cuerpo doctrinal práctico, es donde queda plasmado el concepto de fuga mundi. Pero como les decía, no es exclusivo del cristianismo. Tampoco es exclusivo de los eremitas. Vamos a ver, por ejemplo, que el concepto fuga mundi está presente en muchas reglas monásticas, a veces explícitamente, a veces implícitamente.
Pero si nosotros leemos, por ejemplo, la regla de Pacomio o la regla de Benito o la regla de San Nilo de Sora, vamos a ver cómo el concepto fuga mundi está presente muchas veces implícitamente. Y es que entonces vemos que no es solo propio del eremitismo, sino que también es propio del cenobitismo. Es decir, que estos hombres y mujeres se retiran a la soledad buscando lo que es la perfección espiritual. Y aquí un tema importante, ya lo repetimos en otras oportunidades. Esta fuga, este movimiento, esta migración, si se quiere, de la aldea, del pueblo, de la ciudad al desierto, se da porque en esa transición cultural sumamente compleja del siglo IV, siglo V, que ya comienza a fines del siglo III, pero empieza a construirse la famosa paz de Constantino, el cristianismo es reconocido como una religión, terminan en realidad las persecuciones, terminan los martirios, y hay cristianos que enfrentan o se enfrentan a dos realidades. Por un lado, ven que la iglesia como tal, como cuerpo, como comunidad, se instala. De hecho, adquiere muchísimas prácticas del poder político, sobre todo en la jerarquía. Pero también se da que con la paz de Constantino y al cristianismo pasar a ser la religión oficial del imperio, estaba la obligación de bautizar, y el que no se bautizaba corría el riesgo de ser ejecutado. Por lo tanto, los bautismos eran masivos. Eso no quiere decir que las conversiones fueran masivas. Yo me puedo bautizar, pero no puedo ser un cristiano practicante. Puedo ser un cristiano en apariencia. Entonces, un núcleo de personas empieza a ver este relajamiento en la iglesia y otros empiezan a querer vivir, a querer experimentar el martirio, pero ya de una forma incruenta, ya no con derramamiento de sangre. Eso hace que esta gente se traslade, salga de la ciudad, deje los entornos en los que vivían y se vayan a lugares deshabitados, ¿verdad? A cuevas, a fortalezas abandonadas, en busca de esa soledad total que más adelante vamos a hablar de la experiencia de San Antonio Abad. Pero también porque, esto ya lo hemos hablado anteriormente, el desierto era el lugar donde habitaba el demonio. Recordemos que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y ahí se aparece Satanás y le empieza a plantear esas tres famosas pruebas que Jesús las supera ampliamente. Entonces, muchos hombres y muchas mujeres se trasladan para combatir contra el mal. ¿Sí? Se trasladan al desierto, a los lugares solitarios. Pero como les decía, la fuga mundi no es exclusiva del cristianismo. También se relaciona, por ejemplo, a Grecia, a la antigua Grecia, donde era entendido como el lugar de la huida, del desapego del mundo material y social. Ahora sí, regulé la silla. Y que se manifestaba principalmente como un ideal filosófico y espiritual, donde los filósofos, los sabios griegos buscaban la pureza y el conocimiento. Y ahí tenemos en principio dos grandes ejemplos. Por un lado, las escuelas pitagóricas
y por otro el ascenso de la caverna platónica, donde realmente esta práctica del ascetismo y de la fuga mundi era muy bien vista y era practicada. Y después muchos sabios judíos, les iba a decir, muchos sabios griegos, viejos griegos, que se alejaban de las costumbres del mundo, de las costumbres de la sociedad, buscando la sabiduría en la soledad. De hecho, la soledad es el gran lugar del encuentro, como veremos más adelante. Bueno, esto a rasgos generales. Pero la fuga mundi tiene un significado espiritual, que curiosamente no busca el aislamiento o el rechazo egoísta, ¿verdad? Yo me voy a la soledad porque el mundo está podrido, la sociedad está podrida, yo no quiero saber nada, que se rescaten, como dicen los gurises, ¿no? Que se rescaten. Yo me voy y me encierro en mi mundo. No se trata, pues, de un aislamiento egoísta, sino de buscar un perfeccionamiento moral. Nosotros vemos cuando leemos, por ejemplo, las historias monásticas y cuando leemos la historia de San Antonio Abad, la vida de San Antonio Abad que escribió Atanasio, vemos, por ejemplo, que en muchas oportunidades Antonio dejó la soledad de su cueva, dejó la soledad de la montaña y bajó a la aldea, bien sea para acompañar y orientar y enseñar a sus discípulos, bien sea para apoyar a la Iglesia en el combate contra el arrianismo, una de las herejías que había surgido en ese momento. O sea que, en realidad, la fuga mundi no es una cuestión de comodidad, de satisfacción en el aislamiento, de rechazo egoísta y bueno, yo me arreglo, ¿no? Sino que lo que busca es la purificación del corazón, la unión con Dios, fundamentalmente a través del amor. Y no es por egoísmo, no es escapando del materialismo y de la vida cómoda que nos puede proporcionar la ciudad, sino porque de alguna manera nos proporciona ciertos desapegos que nos ayudan a crecer en ese proceso espiritual. Esa transformación que se va dando progresivamente se expresa, por ejemplo, si nosotros leemos la regla de San Benito, a través del voto de conversión de costumbres, al que hace referencia el capítulo 58. Para quienes no han leído la regla de San Benito, es un documento que lo escribió Benito en el siglo V, más o menos, que regula la vida de sus comunidades monásticas. Y el capítulo 58 habla específicamente de la admisión de los hermanos a la vida comunitaria. Y en los compromisos que tiene que hacer el monje joven, aparecen tres, que no son la castidad, la pobreza y la obediencia. Aparecen tres votos que son la obediencia al abad, la estabilidad en la comunidad y la conversión de costumbres. Claramente, el voto de conversión de costumbres expresa esa transformación que tienen que hacer en ese proceso espiritual. En la Iglesia Ortodoxa, en el hesicasmo, se habla de metamorfosis. Y a mí me gusta mucho el concepto de el gusano, la crisálida y la mariposa, ¿no? De alguna manera ese es el proceso que hace el cristiano en serio, el cristiano que quiere ser cristiano en serio, ¿verdad? Bueno, cuando uno es gusano o está en la etapa de gusano,
se arrastra, ¿verdad? Va por todo ese proceso de la sociedad, de la cultura, del consumismo, del individualismo. Es esa cuestión de ir arrastrándose. La fuga mundi es como esa etapa de crisálida, donde nos encerramos para transformarnos. Pero no nos quedamos como crisálida, de hecho, la crisálida no queda eternamente crisálida. Llegado el momento, se abre y se transforma en una mariposa. Espectacular, que vuela, que tiene unos colores hermosos, que poliniza las flores, o sea, de alguna manera el cristiano en plenitud, ¿sí? El cristiano que es capaz de recobrar vida y transformar vida. Es muy rico ese concepto de metamorfosis o de transfiguración, ¿verdad? A la que hacen referencia los padres sicastas. De hecho, el objetivo del esicasmo es justamente esa transformación, ese participar de la luz de la transfiguración, lo que los padres llaman la luz increada. Es decir, recuerda en el monte Tabor está Jesús y está la realidad celestial, digamos, donde está Elías y Moisés, pero está la realidad terrenal donde está Pedro, Santiago y Juan. Y todo eso está envuelto de la luz divina, lo que los padres sicastas llaman la luz increada. Bueno, el objetivo de todo cristiano debiera ser participar de esa luz increada. Es decir, participar de la presencia de la gloria de Dios, porque la luz increada es eso, es la gloria de Dios. Hay un apotegma, yo soy pésimo de memoria, si yo fuera evangélico pentecostal me echarían de la iglesia, porque nunca recuerdo las citas bíblicas, los capítulos y los versículos. Y lo mismo me pasa con los escritores. Pero sí me acuerdo de los contenidos. Hay un apotegma, que no me acuerdo de qué padre es, que dice que viene el discípulo y le pregunta: Padre, ¿cómo puedo salvarme? Y este abad le dice: entra a tu celda, cierra la puerta y ella te enseñará todo. Es curioso porque son 3 momentos, ¿verdad? Entra a tu celda, cierra la puerta y ella te enseñará todo. Ahí se da el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando yo entro a la celda, empiezo a desandar un camino, empiezo a desaprender lo aprendido. La fuga mundi tiene que ver con eso, tiene que ver con entrar a esa experiencia, la celda, ¿no? Donde yo me encuentro con la realidad que soy yo mismo. Me encuentro conmigo mismo. Me encuentro con mis fortalezas y con mis debilidades. Me encuentro con mis oportunidades y con mis amenazas. Y en medio de eso me encuentro con Dios. Entonces, en la celda yo desaprendo. Desaprendo las prácticas mundanas, lo que los padres llamaban las pasiones, ¿verdad? Desaprendo el consumismo, desaprendo los prejuicios, desaprendo el individualismo, desaprendo el aparentar lo que no soy, desaprendo el competir con los otros, ¿verdad? Y aprendo. Y la fuga mundi tiene que ver con eso. Es decir, yo no me aíslo para estar más cómodo, yo me aíslo para transformarme. Entonces, cuando salgo de la crisálida, cuando soy parido por la vida espiritual, entonces ahí nazco o vivo o reaprendo la ética del Evangelio. Que ciertamente cuando hablamos de la ética del Evangelio, hablamos muchas veces de realidades opuestas.
justamente antes de esta reunión, yo estaba interiorizándome de la nueva guerra que tenemos en este mundo y veía cómo Donald Trump instaba a que el mundo fuera cristiano, instaba a que los norteamericanos tenían que ser cristianos. Y yo me pregunto, ¿en qué parte del Evangelio dice que hay que salir a matar gente? ¿En qué parte del Evangelio dice que hay que invadir naciones? De alguna manera, también pensaba en la otra parte, la otra contracara, Putin, ¿verdad? Y el patriarca Kirill bendiciendo armas para destruir a los ucranianos. ¿En qué parte del Evangelio está eso? Y ellos se llaman cristianos. Entonces, cuando hablamos de la ética cristiana, realmente estamos hablando muchas veces de cosas que se enfrentan. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la ética cristiana? Sencillamente, tengo que ir al Evangelio y leerlo. No hay otra. Y tengo que vivir lo que dice el Evangelio. Y tengo que hacer lo que dice el Evangelio. Y no hay otra. No existe otra posibilidad. Yo puedo hablar mucho del cristianismo, puedo hablar de la ética del Evangelio, puedo hablar de Jesús. Pero si yo no vivo lo que Jesús dijo, mis palabras resuenan, pero nada más. Están vacías. Y eso es importante. Cuando nosotros salimos de la crisálida, debiéramos identificarnos con Jesús. Con un Jesús que no condenó, con un Jesús que no prejuzgó, con un Jesús que fue solidario hasta las últimas consecuencias. De hecho, los testimonios que se dan de él, más crudos y duros, está en Hechos de los Apóstoles. Pasó haciendo el bien y sanando. Eso es lo que se puede decir de él. Eso es lo que se debiera decir de todo cristiano y de toda persona que se precia de llevar una vida cristiana y una vida monástica. Entonces, definitivamente, la ética del Evangelio implica un proceso de discernimiento. Yo tengo que leer y releer los Evangelios. Más allá de lo que me pueda decir el pastor, la pastora, el diácono, el cura, el obispo, el monje y no sé quién. Yo tengo que poder hacer ese proceso de discernimiento. Tengo que poder entender la Escritura. Y entender la Escritura implica entender el mensaje, no la letra. Porque la letra por ahí es fácil. Pero la letra es el contenido, el continente, es el envoltorio. ¿Verdad? Cuando yo leo un salmo, cuando yo leo un texto del Evangelio, eso es el envoltorio. Yo tengo que quedarme con el mensaje. ¿Qué es lo que dice realmente? Porque si no es como si a mí me convidan con un caramelo y yo me lo como con nylon y todo. No lo saco del nylon para comerlo, me como todo. Bueno, yo tengo que desentrañar el texto. Por eso no es fácil ser cristiano. A veces uno piensa que ser cristiano es ir al templo una vez a la semana y terminar la historia. Bueno, esos son algunos cristianos. Ser discípulo de Jesús implica identificarme con Jesús. Entonces, lo que tenemos que reaprender en nuestra fuga mundi es la ética del Evangelio. Y esta fuga mundi tiene un significado cultural y un significado teológico. En el significado cultural y social,
representa un alejamiento del poder establecido, un poder político, un poder social, un poder económico, un poder cultural, un poder religioso, un poder familiar, y podemos seguir agregándole todos los adjetivos calificativos que encontremos. Implica una ruptura con el poder, pero también implica la búsqueda de una vida auténtica, sencilla, pura. El concepto de fuga mundi pone énfasis en la renuncia a los apegos y a las distracciones mundanas. Y aquí hay algo que nos puede rechinar, pero es real. La renuncia a los apegos tiene que ser clara y evidente. Apego a la familia, que esto no quiere decir, bueno, mi viejo está enfermo, que lo cuide otro, ¿no? Que se arregle porque ya está grande. No. Romper con el apego quiere decir que hay otras prioridades. Yo esto lo hago porque soy miembro de una familia, lo hago porque tengo un amigo enfermo, lo hago porque tengo la ética evangélica de hacerlo. Pero hay una prioridad más alta y más importante, ¿verdad? Entonces implica realmente renunciar a esos apegos, a la familia, a las amistades, a las salidas, a las pizzas y las cervezas los jueves a la noche, al teatro, a las redes sociales, al confort, a la marca de ropa. Necesito como reubicarme en este contexto, ¿verdad? Y no es fácil la renuncia a los apegos, porque todos tenemos apegos. Y todos tenemos pizzas con cerveza los jueves a la noche o los sábados a la noche. Pero tenemos que tener claro que si queremos una vida espiritual, una vida más elevada, una vida esencial, tenemos que poder tener la capacidad de renunciar algunas veces a eso. Yo siempre pongo un ejemplo, quienes me conocen bastante en la comunidad, les he contado más de una vez, cuando yo era postulante, era novicio, mi mamá estaba embarazada de 7 meses. Y bueno, era como mucha expectativa porque era el último hijo que iba a tener. Entonces había una expectativa familiar muy grande. Y un día llega un primo mío, que tenía más o menos mi misma edad, al monasterio con una carta de mi mamá que me decía que se sentía muy mal porque acababa de tener un aborto espontáneo. Y que necesitaba que realmente yo, que era el hijo mayor, estuviera ahí con ella acompañándola. Entonces fui al prior, a quien quiero mucho porque realmente me ayudó. Él es el hermano Jorge Schroeder, es mi referente monástico. Le dije cuál era la situación y que quería ir a acompañar a mi mamá. Y él me dijo algo que en ese momento no lo entendí y llegué casi a odiarlo. Pero años después logré entenderlo. Y él me dijo, no vas a cambiar la realidad. Tu hermano murió, tu madre está destrozada, tiene que hacer el duelo. No vas a salir del monasterio. Yo me quedé echando pestes contra él, contra su mamá, su abuela, su tía y toda su familia.
pero no entendía la renuncia a ese apego familiar. Años después me di cuenta que tenía toda la razón del mundo. Yo no podía cambiar nada, absolutamente nada en la realidad. Y eso es algo que muchas veces tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas y cuán apegados estamos a las cosas, a las personas, a los objetos. Y esa ruptura, entonces, esa renuncia a los apegos se transforma o se interpreta desde una práctica de vida solitaria, eremítica, anacorética, que no necesariamente quiere decir que sean monjes. De hecho, hay cantidad de gente que ni siquiera es cristiana, pero en esa cuestión de buscar una vida más sana, una vida más justa, una vida más sencilla, se retiran, rompen con la ciudad, se instalan en el monte, en la montaña, construyen una cabaña y ahí viven, ¿verdad? Bien, el significado teológico representa la fuga mundi, el seguimiento radical de Cristo. Y lo dice claramente cuando leemos el prólogo. A mí me encanta, yo lo leo infinidad de veces, el prólogo a la regla de San Benito, porque dice cosas maravillosas y da consejos maravillosos a quienes buscan esta vida o esta experiencia de encuentro con Dios. Y entonces implica un seguimiento radical. Un seguimiento tan radical que en los primeros siglos de la vida monástica, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, se hablaba de la milicia Christi, término latino, es decir, militar para Cristo. Y esto implica ciertamente aprender a morir a las cosas del mundo, aprender a morir a las cosas a las que nos sentimos atados y apegados para poder vivir en Dios y para Dios. Esto implica, de alguna manera, una cierta paradoja de la vida solitaria, de la vida eremítica. Aunque existen realmente los desiertos físicos, ¿verdad? La arena, qué sé yo, donde radican monjas, sobre todo existen los desiertos interiores. Y esto es importante. Los padres del desierto decían que se podía estar en la multitud, pero vivir en soledad, es decir, la práctica de la esiquía. O vivir en el desierto, real, tangible, verdadero, físico, pero tener la mente en el mundo. También yo les he dicho que muchas veces hay gente, hay monjes, hay monjas, que llevan tan radicalmente esto de el desierto real, el desierto del monte, de la montaña, que llegan a fanatizarse. Uno a veces ve en YouTube, a ver, la internet y el YouTube tiene muchísimas ofertas donde también hay muchísimas propuestas.
Yo recuerdo que conversaba tiempo atrás con los hermanos de la comunidad y les decía, ojo lo que miran y ojo lo que escuchan. Aprendan a discernir. Hay una monjita muy buena, muy simpática, argentina ella, una eremita, que menosprecia a todos los eremitas que vivimos en la ciudad. Claramente dice en un video, esos que se llaman eremitas, que se llaman ermitaños, pero no se van al campo, no se van al monte, viven con su familia, viven en la soledad. Totalmente contrario a lo que dicen los padres del desierto, ¿sí? Yo puedo estar con mi familia en el medio de un cumpleaños de 15, con toda la música y la cumbia lo que da, y estar en mi corazón en oración, tener a Dios en mi vida. Puedo estar en la soledad del monasterio, en la última celda más alejada, y tener mis pensamientos, mis recuerdos, mis afectos en el mundo. Puedo estar viendo y criticando y prejuzgando a mis hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la fuga mundi. Esta huida del mundo implica, de alguna manera, una transformación que tiene que ser necesariamente interior. Es cierto que lo exterior ayuda, claro que ayuda. A ver, a mí me ayuda mucho más a rezar y hacer oración y hacer meditación, estar en la soledad y en el silencio, que estar en plena avenida de la ciudad más importante. Claro que ayuda, pero son medios, no son fines en sí mismos. Y por eso yo les decía hoy que el desierto o la ruptura, la huida, puede ser real o simbólica. Puedo trasladarme realmente, físicamente a la soledad, o puedo hacerlo simbólicamente. Desde mi entorno yo me voy, rompo, cambio. Y aquí hay como 3 elementos bien importantes, como para repasar y consolidar esto de la fuga mundi. En primer lugar, hay una ruptura con el entorno, con la sociedad, que es real o simbólica. Aquello de vivo en el mundo pero no soy del mundo, ¿no? Comparto con el resto de la humanidad, pero hay cosas que pongo distancia. ¿Y en qué pongo distancia? En los valores o los antivalores del Evangelio, ¿verdad? Los valores que muchas veces propone la sociedad y la cultura, que es lo que simbolizan ese famoso mundo del que habla San Juan y que le da la connotación negativa, que contrapone mundo a Dios, luz a tinieblas, ¿verdad? Bien a mal. Entonces, yo tengo que lograr esa ruptura con los valores sociales y culturales que son antievangélicos. Un segundo aspecto de esta fuga mundi podemos simbolizarlo en el pueblo hebreo. Y prefiero hablar del pueblo hebreo y no de Israel. Vamos a simbolizarlo en el pueblo hebreo. Este pueblo que salió de Egipto, caminó 40 años por el desierto y tenía como destino la tierra de la promesa. ¿Sí? 3 etapas. Salida, camino, tierra de la promesa. El lugar donde voy a disfrutar. Bueno. Eso implica, de alguna manera, dejar atrás, la salida implica dejar atrás lo novedoso o lo supuestamente bueno y lindo que me presenta el mundo, la sociedad, la cultura. Si yo me guío por los valores
de la sociedad y la cultura, tendría que cambiar de celular todos los años, tendría que cambiar de automóvil una o dos veces cada 2 o 3 años, tendría que tener la casa con todas las comodidades, los electrodomésticos, cuando en realidad si yo llevo una vida simple, a lo mejor ni siquiera sencilla, austera, pero feliz, por ahí a lo mejor ni siquiera necesito un lavarropas. Porque si tengo 2 mudas de ropa, ¿verdad? Una para trabajar y otra para andar, y bueno, lavo en una pileta o en un balde y se termina la historia. Y eso no me hace estar fuera del mundo. Eso me hace valorar que hay cosas que a veces no se necesitan. Entonces dejar atrás todas las propuestas que me brinda el mundo y que no se ajustan al Evangelio, porque hay propuestas que pueden ajustarse al Evangelio, ¿verdad? Entonces poder discernir esas cosas. Eso sería la salida de Egipto. El camino por el desierto, esos 40 años, que podemos también identificarlos con la etapa de Crisálida, el desierto es el lugar de las ausencias, ausencia de todo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido experiencias de desierto, o bueno, a veces ni siquiera de desierto, experiencias de irse al campo, Yo fui mochilero muchos años en mi juventud, aún incluso siendo monje. Y de las cosas que aprendí es que el equipaje tiene que ser liviano. La, la primera vez que me fui de mochilero fue en Chile y en la mochila puse, por supuesto, el termo y el mate que no le pueden faltar a ningún uruguayo, puse la Biblia que no le puede faltar a ningún cristiano, puse el libro El Oficio Divino que no le puede faltar a ningún monje, puse la ropa para el pijama, para dormir, la ropa para andar. Llegó un momento que cuando caminé 3 kilómetros dije, no puedo más. Ya no daba más. En mis últimas etapas de mochilero, lo único que ponía era el Evangelio, que es lo esencial de la Biblia. Compraba una lata de duraznos, me comía los duraznos el primer día y la lata la usaba como olla, entonces ya no tenía que cargar con una olla. Y empecé a simplificar. No llevaba pijama. ¿Para qué voy a llevar pijama si duermo en una carpa? Y adentro un sobre dormir. Da lo mismo que esté con ropa, sin ropa. Voy a estar abrigado. Uno necesita hacer ese proceso de desierto, de dejar lo que no necesitamos y empezar a utilizar realmente lo esencial. ¿Qué cosa es esencial? ¿Qué cosas no puedo renunciar porque lo necesito? En invierno un abrigo, ¿verdad? Pero en verano no tengo por qué llevar un abrigo. Entonces, el desierto es el lugar de la ausencia, porque si yo entro al desierto, lo único que voy a encontrar es arena. Y más arena. No hay nada. Por lo tanto, el equipaje tiene que ser liviano. Y en ese equipaje liviano implica, yo no puedo entrar a la vida eremítica, monástica, espiritual. No puedo ser cristiano si cargo en mi mochila con rabias, con situaciones no perdonadas, con situaciones no asumidas, con odios, con rencores, con envidias. Tengo que alivianar la mochila de la vida. La fuga mundi va por ahí.
ir hacia Dios, la tierra prometida, pero alivianando el equipaje. Necesito reconciliarme conmigo mismo, en primer lugar. Necesito perdonarme, porque una de las cosas que uno aprende al correr de la vida, cuando está llegando a los 70 años, es que es más fácil perdonar a los otros que perdonarse a uno mismo. Y tenemos que aprender a perdonarnos. Porque si no nos perdonamos, no vamos a poder experimentar el perdón de Dios. No le permitimos a Dios que perdonemos, que nos perdone. Nos cerramos al perdón. Y perdonarnos no implica justificarnos. No es lo mismo decir, no, yo siempre fui bueno, yo me perdoné, yo ya superé. No, no es eso. Perdonarnos es reconocer que metimos la pata hasta las orejas, pero que tenemos la capacidad de reconocerlo y que por ahí tenemos la capacidad de enmendarlo. Hay cosas que no las vamos a poder enmendar jamás, porque por ahí me peleé con alguien, fue injusto, si alguien se murió, bueno, ya está, no puedo cambiar la situación, pero tengo que perdonarme yo y tengo que superarlo. Si no logro eso, voy a estar cargando toda mi vida una mochila imposible de llevar en este desierto de la vida. Por lo tanto, yo creo que al iniciar la fuga mundi, lo primero que tenemos que hacer es desatar nudos, liberar y liberarnos, perdonar y perdonarnos. Porque la fuga mundi es para sanarnos, es para, en el encuentro con nosotros mismos y con Dios, recomponernos, reconstituirnos, recrearnos. Y entonces es necesario soltar los lastres. No hay otra. Como siempre digo, quienes me conocen ya saben, elegir es renunciar. ¿Sí? Si yo elijo la práctica de la fuga mundi, si yo elijo ciertamente vivir esta experiencia, necesariamente tengo que renunciar a otras cosas. Y no hay vuelta de hoja, ¿eh? Es decir, a ver, si yo elijo el Evangelio, y necesariamente tengo que renunciar a otras cosas que son contrarias al Evangelio. Elegir es renunciar. Cada vez, a ver, si yo hoy me levanto, ¿sí? Y elijo tomar como desayuno café con leche y pan con mermelada, estoy renunciando a tener un desayuno vegetariano, por ejemplo, frutas. Porque todo no puedo, porque el estómago tiene una cierta capacidad. Bueno, la vida es eso, la vida es continuamente estamos haciendo elecciones que implican renuncias. Y la fuga mundi tiene que ver con eso. La salida de Egipto tiene que ver con eso. Lo vivió el pueblo hebreo cuando salió de Egipto y se dio cuenta que había dejado atrás cierta seguridad y dice, pucha, cuando estábamos allá por lo menos teníamos las cebollas para comer, acá ni siquiera eso. Bueno, pero elegiste salir de Egipto. Así que hay que aceptar esta realidad que tenés ahora. Y esas realidades muchas veces nos causan sorpresa, porque en esas ausencias que tiene el desierto, muchas veces tenemos sorpresas. Cuando los hebreos estaban en esa situación de ausencia y quejándose que no tenían agua, de que no tenían carne, de que no tenían pan, de que el desierto era un desastre, bueno, ahí la vida provee, Dios provee, ¿verdad?
esa renuncia tuvo determinados frutos. Aparece el maná, aparecen las codornices, ¿verdad? Aparece la roca que golpeándola provee el agua, y va pasando. Por lo tanto, esta cuestión de la fuga mundi, que podemos asociarla a este proceso de Israel en el desierto, es un lugar de encuentro. No es un lugar de aislamiento egoísta. Es un lugar de encuentro consigo mismo. Me encuentro con mi realidad, con mi pasado, con mi presente, con mi historia, con mis amores, con mis odios, con mis enfermedades, con mis heridas, con mis cicatrices. Y es un lugar también de encuentro con lo creado. Es decir, en ese paso que doy de renuncias y elecciones, yo me reencuentro con la creación. Yo tengo que tener la capacidad de visualizar lo creado como distinto. Recuerden el texto, nuevamente no me pidan capítulo y versículo. Recuerden el texto de el Nuevo Testamento que dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Sí? Y para salvar quiere decir justamente recomponer, dignificar. A ver, si Dios elige ser parte de este mundo, es porque este mundo es bueno, no es un desastre, no es una porquería, no está todo perdido. Si no, no tendría sentido. Y lo hace para que nosotros, parte del mundo, podamos participar de la vida de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver en el mundo las cosas buenas y tenemos que descubrir en el mundo a Dios. Tenemos que aprender a disfrutar de lo poco o de lo mucho que tenemos en nuestro entorno. Por ahí vivo en un apartamento, en un monoambiente 4x4 con una ventanita de 1 metro cuadrado, pero que tiene la vista a un parque. Bueno, disfrutar de ese parque. Recuerdo a un paciente psiquiátrico que estuvo muchos años internado en una cama mirando una pared blanca. Y el equipo de salud le preguntaba siempre: ¿por qué mira la pared blanca? Y el enfermo decía: porque en la pared veo los árboles, en la pared veo los pájaros, en la pared. Esa capacidad de poder imaginarnos y de recrear el entorno es fundamental. Es decir, cuando yo me encuentro conmigo mismo, me encuentro también con el entorno en el que estoy yo. No soy un ser aislado. Entonces, por ahí lo único que tengo es una maceta con un cactus que puedo poner arriba de la mesa. Bueno, eso es parte de una naturaleza hermosa. Por ahí yo puedo escuchar a las 5 de la mañana el canto de un pájaro que se cruza en mi ventana. Poder admirarse de lo creado es fundamental. Y todo eso nos lleva al encuentro con Dios. Un Dios que no se revela mágicamente ni en grandes teofanías. La experiencia del Sinaí fue única. Recordemos que Dios le habla a Samuel en el silencio de la noche. Recordemos que Dios le habla a Elías en la tranquilidad de la montaña. Entonces, poder descubrir en mi entorno el misterio. Eso es fundamental.
ese misterio al que nosotros le llamamos Dios, pero, porque tenemos que darle algún nombre, pero no deja de ser un misterio. Y esa experiencia del desierto, de alguna manera, tiene una connotación purificadora, liberadora, sanadora. Recordemos Jesús. Jesús en el desierto tiene hambre. Jesús en el desierto tiene la tentación de ser poderoso, de hacer, ¿no? Jugar con el poder que tiene. Bueno, es el lugar donde nos vamos encontrando con nuestra realidad. Por eso la fuga mundi es bien importante. Y para finalizar, les recuerdo que la vida de Antonio, más allá de ser una biografía, es un tratado teológico de fuga mundi. Cuando nosotros leemos la vida de Antonio en Atanasio, vamos viendo los procesos que se dan. Primera experiencia. Antonio escucha ese texto del Evangelio que dice: anda, vende lo que tienes, dale a los pobres, luego ven y sígueme. Y entonces vende todo, se queda con su casa, se queda con algo para sobrevivir y ahí empieza a llevar una vida cristiana, ¿no? Después siente que tiene que dar un paso más en ese dejarlo todo. Entonces entrega a su hermana a un grupo de mujeres cristianas para que la críen y él se va a vivir la vida cristiana, la vida de ascetismo, a la periferia de la aldea. Y ahí empieza a interrelacionarse con otros ascetas. Y empieza a aprender de ellos. De uno aprende a orar, de otro aprende a trabajar, de otro aprende a meditar, de otro aprende a ser humilde. Y ahí se va dando ese proceso de fuga mundi. Antonio se va alejando de las realidades del mundo y se va metiendo en este proceso de la vida espiritual. Llegado el momento, decide dejar la periferia de la aldea e irse a vivir a un sepulcro que había ahí. Y no un sepulcro como los entendemos nosotros hoy, los tenemos en los cementerios hoy. En aquellos tiempos los sepulcros eran grandes, ¿verdad? Porque implicaba lugares donde enterraban a gente importante, qué sé yo. Y entonces se va a vivir ahí. Vemos cómo se va alejando de la ciudad. Y en ese lugar cuenta Atanasio que es tentado por los demonios, que vienen los demonios con apariencia de mujer para tentarlo, que viene otro que lo tienta con la comida, que viene otro que lo tienta con las posesiones, que viene otro que le recuerda todo lo que tenía cuando era ricachón y estaba en la ciudad, que son las realidades que nos pasan a nosotros, lo que nos ofrece, ¿verdad?, la cultura, el mundo, la sociedad, la internet. Esa cuestión de consumo, de tener, de ser. Y entonces, bueno, vence todo eso y se da una nueva etapa de aislamiento o de ascender en ese proceso de vida espiritual, y Antonio decide irse al desierto. Y se instala en el desierto y empieza a llevar la vida cristiana ahí, y resulta que empieza a juntar discípulos. Y llega un momento que los discípulos son tantos y está tan demandado que se traslada a lo que Atanasio llama la montaña interior, que si nosotros leemos literalmente la vida de Antonio, la montaña interior sería esa experiencia de aislamiento, de soledad entre Antonio y Dios que se da allá en la montaña más adentro y más alejada que pueda haber en el desierto. Pero si lo leemos desde una perspectiva más espiritual, podemos entender que la montaña interior es la experiencia que Antonio vive en su corazón, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos a Antonio como ejemplo y tomamos su vida, vamos viendo cómo ese proceso de fuga mundi se va dando progresivamente. Antonio, un joven de ciudad,
termina en ese proceso de aislamiento, en ese proceso de separarse de todo esto. Pero él en ningún momento fue un solitario en absoluto, que ese es el gran error que muchas veces algunas iglesias presentan, que el eremita es el absoluto solitario. No, Antonio siempre estuvo rodeado de discípulos, siempre. Aun cuando se fue a la montaña interior, se fue y lo rodearon los discípulos. Hubo un grupo que se fue con él. Iba gente a consultarlo. Y Antonio bajaba a la aldea a educar y enseñar a los jóvenes. Entonces, es muy interesante leer la vida de Antonio no desde la perspectiva biográfica, sino desde la perspectiva de proceso espiritual. Si nosotros hoy, para terminar, tuviéramos que definir la fuga mundi para nuestro siglo XXI, no sería otra cosa que replantearnos algunas preguntas. Como por ejemplo, bueno, ¿qué cosas de las que tengo son necesarias y qué cosas son imprescindibles? Agarrar una hojita, hacer 3 columnas y poner innecesario, necesario e imprescindible. Cosas y personas, diría yo, ¿no? Y bueno, lo innecesario lo sacamos, no es necesario. Lo necesario, evaluar. Es necesario, pero no es imprescindible. ¿Qué es realmente lo imprescindible? A eso tengo que ponerle todas las pilas. Si fuera un jugador diría todas las fichas en lo imprescindible. ¿Sí? Y animarnos a hacer ese proceso. Claro, yo como soy o fui mochilero, tengo esa cuestión de caminar, pero animarnos a caminar, animarnos a ponernos en camino, animarnos a poder hacer la experiencia del pueblo hebreo. Renunciar para elegir. Elegir y renunciar. Y ahí también, nuevamente, papel en mano, 2 columnas, qué elijo y qué renuncio. Porque no puedo quedarme con todo. Nos gustaría, ¿verdad?, quedarnos con todo, pero como dice el Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. O somos fríos o somos calientes. O me quedo con esto o me quedo con lo otro, ¿verdad? Jesús dice, no se puede servir a 2 señores. Bueno, ¿a quién voy a servir? Ese es el gran desafío. Entonces, cualquiera de nosotros, cualquier cristiano, puede vivir hoy la fuga mundi, porque no implica para nada dejar el trabajo, la casa, la familia, las amistades. Simplemente implica poner cada cosa en su lugar y fijar prioridades. Ese es como el gran desafío para nuestro siglo XXI de quienes quieren practicar la fuga mundi. Y por aquí me quedo yo. No sé si tienen preguntas, quejas, sugerencias, interrogantes, mandarme a freír papas, lo que quieran. A mí me gusta mucho y me parece que captura bastante bien lo que ha compartido la oración esa que hay en la liturgia de las horas que, que he copiado en el chat. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. A mí esa creo que es de la liturgia de las horas. Puede ser. Pero creo que lo captura muy bien y a mí me gusta mucho. Y me he acordado de ella.
Es de qué que, os estaba hablando usted. es que ciertamente, Eugenio, a ver, yo no puedo estar... San Juan lo dice claramente en la carta, ¿no? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, a ver, ¿de qué me sirve a mí ir al templo, orar, participar de muchos ritos y después no soy capaz de ser solidario con el otro? De nada, ¿no? Entonces sí, lo capta muy bien la idea de la comunión, ¿verdad? Yo no puedo estar en comunión con Dios si no estoy en comunión con mis hermanos. Y estando en comunión con mis hermanos, estoy en comunión con Dios, ciertamente. Y estoy conmigo aunque esté en el desierto. Exactamente, exactamente. Padre Julio, una pregunta. ¿Qué Diga. pasaría si eres sacerdote y tienes a cargo una comunidad, ¿no es cierto?, en la cual le celebras misa y en ese discernimiento tomás la decisión de la fuga mundi radical, ¿no? O sea, de irme a, no digo una cueva, pero sí a la montaña o al desierto. Eh, ¿Cómo hago con las misas? ¿Cómo hago con esa responsabilidad de esos actos? A ver, eso depende de cada iglesia. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, Iglesia Ortodoxa no celebra la Eucaristía todos los días, la celebra solo los domingos. Iglesia Anglicana se celebra la Eucaristía si hay comunidad, si no hay comunidad, el ministro no celebra. O sea, porque no celebra para sí, celebra para el pueblo. Iglesia Católica, bueno, el ministro está obligado a celebrar. Entonces, bueno, dependerá si ese ministro, de qué iglesia es ese ministro, ¿sí? Y ahí, en función de eso, llevará su práctica ministerial. Así es sencillo. Eh, no hay otra. De hecho, a ver, la Eucaristía, esto puede sonarnos hasta grosero a nosotros occidentales y algunos de tradición católica romana, pero la Eucaristía no es fundamental ni esencial en la vida eremítica. Si ustedes leen la vida de San Benito Abad, escrita por San Gregorio Magno, Papa, encontrarán que Benito, en su primera etapa, siendo eremita, se fue a la montaña y vivía en la montaña. Y no iba todos los domingos a misa. Es más, perdió la noción del tiempo, al punto que el cura de su comunidad, de su aldea, el día de Pascua, porque por Pascua es obligación participar de la comunión, cuenta San Gregorio que el día de Pascua le llevó la comunión a Benito, lo buscó por la montaña y cuando lo encontró le dijo: Benito, hoy es Pascua. Y Benito le dice: ciertamente hoy es Pascua porque me encontré contigo. ¿Sí? San Benito, patrón de Europa. San Benito, padre de la vida monástica de Occidente. Era más importante el encuentro con el hermano que la Eucaristía. ¿Sí? Sin desmerecer lo uno y lo otro. Entonces, todo depende de cada iglesia. Por ejemplo, en el grupo de los hermanos que están participando en estos espacios, hay un hermano de Costa Rica que él es evangélico. Y los evangélicos celebran la Santa Cena únicamente una vez al año. Justamente por Pascua. Entonces,
creo que ahí es según la tradición de cada iglesia, no existe una norma para todos los eremitas igual. Es más, A mí es me más, pasó algo así, Charles. perdón, hermana Cecilia, es más, un agregado. San Serafín de Sarov, que era ortodoxo, y que los ortodoxos celebran la Divina Liturgia únicamente los domingos, él la celebraba todos los días. ¿Sí? La libertad de los hijos de Dios, ¿vio? Sí, está bien. Está clara la respuesta. A mí me pasó algo así, que encontré una conocida que siempre me veía en la iglesia. Me dice, ya no la veo, hermanita, en la iglesia. Y yo no voy también casi porque cuido un enfermo, me dice. Y yo le digo, bueno, ahí está, le digo, ahí está tu misa. Ahí está lo que te va a llevar al cielo, es cuidar a un enfermito, le digo. Te está mandando Dios a hacer eso, le digo. Esa es tu santa misa, tu Santa Eucaristía, le digo. Y le digo yo, hermanita, no estoy yendo porque yo he entrado, le digo, a una comunidad monástica. Bueno, ahí, gracias a Dios, me felicitó ella, me pidió la mano. Me dice, usted está más cerca de Dios que yo, me dice. Y bueno, pero no, yo le digo, no, hermanita, yo no. Pero sí, en ese lugar está haciendo las cosas que Dios quiere, las cosas que, santificándose uno, cuidando al enfermito también. Sí, yo recuerdo que yo ya había dejado el monasterio y estaba en esas etapas de búsqueda, qué sé yo. Estaba yendo a una comunidad metodista, donde había una pastora que ella era doctora en teología. Era una institución realmente, es una institución todavía. Y un día estábamos en la celebración, en la Santa Cena, como llaman ellos, y entra un muchacho de unos 20 y pico de años, con unos pantalones que entraban 10 personas dentro de esos pantalones, todo mugriento, los pelos largos, sucio, con mucho olor. Y bueno, entró, quedó como medio descolocado, le preguntaron qué quería, él dijo si había algo para comer. Y en esa comunidad yo siempre le hacía la crítica a que era una comunidad, como decimos acá en Uruguay, no sé, en otros países, clase media paqueta, donde nos reuníamos después de la celebración a tomar el té y hablar de los viajes que hacía la pastora a Francia, ¿no? Y la carterita o el conjunto que se había comprado en París. Y bueno, claro, se le dijo que no, pero sí había. Entonces recuerdo que con un compañero salimos y le dijimos que viniera la semana siguiente. Y la semana siguiente, cuando vino, entró, nosotros agarramos lo que teníamos y fuimos a compartir una merienda con él en la puerta de la iglesia, afuera. Nos sentamos mientras que la comunidad estaba celebrando la Santa Cena adentro, ¿no? Y fue motivo de mucha crítica, porque eso sucedió casi durante 3 o 4 meses. Y nos llegaron a cuestionar, pero no están participando de la Eucaristía. Y nosotros le dijimos, claro que sí. Ustedes son los que no están participando de la Eucaristía. Vino Jesús a compartir con nosotros y le dijimos que no. Y ahí un hermano, que después terminó siendo diácono y después terminó siendo pastor, citó aquello de Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve preso, me fuiste a ver. Y es que el cristianismo no son ritos, el cristianismo son prácticas.
Hechos de los Apóstoles no dice Jesús fue a la sinagoga los sábados. Dice Jesús pasó haciendo el bien y sanando. Entonces, bueno, ser cristiano es hacer el bien, no es necesaria. Los ritos nos ayudan, los ritos nos santifican, pero lo que realmente nos salva de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de este mundo muchas veces injusto, es la empatía, es la solidaridad, es el compartir con el otro. Si ustedes no son capaces de encontrar a Dios en el otro, encontrar a Jesús en el hermano, y de nada sirve todo lo que hagan, porque ya está. Ya está. ¿Recuerdan aquel texto? Creo que es Apocalipsis, pero dice: estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaremos juntos. Bueno, es eso. Tenemos que estar atentos a la oportunidad de cuando Jesús pasa e invita. Él pasa, si le abrimos la puerta, se la abrimos. Si no, seguiremos en nuestros ritos y en nuestras vueltas. Muy bien. No hay nada más. Les cuento que dos cosas. Una, el próximo... me traje porque después estoy despistado. El próximo sábado, que también es 28 de marzo, vamos a estar compartiendo la Lección Divina como tema. ¿Sí? Siempre con la misma dinámica, ver un poco qué significa, cómo lo entendieron los viejos padres y cómo podemos vivirla hoy, que no necesariamente tiene que ser como en aquellos tiempos, porque estamos en otro tiempo y en otro contexto. ¿Sí? Una preguntita, padre. Dígame si puedo responderla. Sí, justo del tema que estaba diciendo. O sea, nosotros que tenemos familia, como que cuesta más, no por parte de nosotros, sino por la misma familia. Que ellos quieren que nosotros sigamos la vida a veces como éramos antes. Cómo explicarle, o sea, porque nosotros entendemos cómo tenemos que hacer las cosas, es un llamado de Dios, y lo que es para nosotros, por ejemplo, para mí, me gusta estar con mi familia y todo, pero yo no veo la hora ya de también estar un momento en silencio, en oración, en la Santa Eucaristía, por supuesto, pero ellos siguen insistiendo que uno siga, que no deje todo, que uno... Para ellos es más difícil, y no a veces uno no sabe cómo explicarle las cosas. A veces hay cosas que no se pueden explicar, simplemente se pueden demostrar. A ver, si en lugar de dejar la familia para ir al oficio divino, uno tiene que dejar la familia para ir a trabajar, la deja y le explica: si no trabajo, no pago la luz. Si no pago la luz, no vas a tener internet. Si no tenés internet, vas a estar enojado. Entonces, tengo que trabajar. Bueno, esto es lo mismo. O sea, uno necesita tiempos, ¿verdad? A ver, yo desde mi experiencia familiar, por ejemplo, no sé si mi familia siempre fue medio atípica, no sé si todas las familias fueron igual, pero yo recuerdo ser adolescente y estar con mis amigos en el frente, mis hermanos chicos jugando con sus amigos en el patio, mi viejo viendo el informativo en un televisor y mi vieja viendo los teleteatros en otro televisor, en piezas diferentes, y cada uno estaba en lo suyo. Y sí, nos juntábamos para comer,
teníamos una charla, pero después cada uno hacía su tarea. Bueno, es simplemente eso, o sea, la familia no es un pegoteo. Creo que lo importante radica en que uno no le quite a la familia lo que es esencial a la familia, ¿verdad? O sea, hay tareas que son fundamentales de los padres. El cuidar, el educar, el sanar, ¿verdad? O sea, el regir la familia, transmitir valores, disfrutar. O sea, hay momentos que son de disfrute con la familia. De hecho, cuando leemos la vida del abad Antonio, ¿no? Hubo momentos que se fue a jugar con sus discípulos y cuando viene un viejo monje serio, circunspecto y lo critica, Antonio le dice, bueno, pero cuando uno tensa mucho el arco se rompe, hay que jugar también. Y bueno, uno tiene que tener como esa capacidad de, bueno, con la familia y con Dios. Ya lo dice el propio Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ahí hay que repartirse. Sí, padre, sí. Hay que repartirse. ¿Mm? Eso es. Acostumbrados a que quizás uno no estaba en estas actividades y era todo el tiempo para ellos, para la casa, y bueno, yo ahora le tengo que también hacer acostumbrar a ellos que ya tengo esta actividad que a mí me hace bien también, me hace bien, me llena, y eso hace que realmente viva una vida cristiana como usted dice, una vida cristiana como realmente queremos, porque yo veo acá, por ejemplo, ahora yo vine a la iglesia a dejarla a mi hija, tenía que venir a hacer unos trámites, y bueno, la gente es muy diferente la vida que no la vida cristiana que lleva. Pero por supuesto eso es de cada uno. Nosotros tenemos que dar el ejemplo nosotros, con la vida de nosotros. Uno tiene Así, una cosa y bueno, importante, hermana Cecilia, es lo siguiente. Uno tiene que vivir lo que uno siente que Dios le pide, que la conciencia le pide. Si uno, sí, si uno es feliz con lo que hace, esa felicidad la va a transmitir a la familia. Si uno no es feliz, esa infelicidad se la va a transmitir a la familia. Yo, claro. que viví 8 años en un monasterio, le puedo decir que evidentemente uno ahora se da cuenta que hay gente ahí que no había elegido la fuga mundi por una cuestión de proceso espiritual, lo había elegido, vaya a saber por qué, pero era gente vieja, resentida, rezongona, en fin. Bueno, es lo que pasa. Y sin embargo había gente que era feliz, o sea, porque bueno, si uno se siente bien con uno mismo, transmite esa cuestión a los demás. Y si uno se siente mal, también transmite lo malo. Bien, gracias, padre. Yo creo, padre, Cuando, Adelante. Los dos juntos, ninguno. Sí, sí. Hermanita, adelante. gracias. Padre, cuando le pasó esto, estando en el monasterio, y su prior le dijo lo que le dijo, claro, lo coloca en un pensamiento diferente al que usted tenía. Pero también a mí me lleva a la reflexión. Su madre mandó una carta sintiendo su ausencia y la necesidad de su presencia, no solamente espiritual, sino su presencia física, tal vez para abrazarla. Y entonces, eso de por ahí, sí, usted no iba a cambiar el hecho de que hubiera pasado esto del aborto espontáneo. No iba a cambiar otras cosas, pero tal vez sí podía hacer sentir
tal vez por un ratito, con un abrazo, decir, sí, no te olvides que yo sí estoy presente contigo, aunque no estés físicamente acá todo el tiempo. Y ahí me quedó eso, resonando. No sé si soy lo suficientemente clara Muy clara, pero a ver, justamente ahí pasa el tema de elegir es renunciar, ¿verdad? A ver, cuando uno elige determinadas cosas, necesariamente renuncia a otras. Jesús, en ese sentido, es claro. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Déjame enterrar primero a mis padres. Y no, tú ven y sígueme. Con la propia María, ¿no? Ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Es que cuando uno decide, elige la vida monástica, de alguna manera está renunciando a otras realidades. Que eso aparentemente pareciera que es deshumanizante, pero es sumamente rico en cuanto a experiencia. Por ejemplo, yo le puedo asegurar que muchos años después, fíjese que eso sucedió en el año 1981. 1981. En el año 2020, cuando murió mi mamá, uno tenía otro vínculo con ella. O sea, yo creo que eso sirvió para que los dos maduráramos. Ella como madre y yo como hijo. Y eso que yo no entendí en su momento, lo entendí después. Mi elección necesariamente era esa. Entonces tenía que ser consecuente. No podía estar siendo distinto a lo mejor si yo hubiera sido monje con votos, pero estaba en proceso de formación. Tenía que aprender, yo creo que eso fue lo más rico que me transmitió el hermano Jorge con ese no vayas. Yo tenía que aprender lo que significaba la renuncia. Porque es muy fácil decir, el otro día, el 20 de febrero, la comunidad me felicitaba porque hacía 40 y pico de años que yo había entrado al monasterio. Y yo les contaba, ¿no? Que sí, que a las 7 de la mañana yo estaba con una euforia impresionante, con una valija roja ya preparada. Mis viejos me acompañaron a la parada del ómnibus y era toda una emoción porque me iba a conquistar el mundo. Entregaba todo, dejaba todo por Dios, no sé qué. Y después, al año y medio, quería ir a acompañar a mi madre. Entonces, ¿dejaste todo o no dejaste todo? ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos que aprender en carne propia lo que implica la renuncia. Porque si no, vivimos siempre en una fantasía. Eso para nada, ese hecho para nada debilitó, rompió o lastimó el vínculo filial materno. Yo creo que lo fortaleció. Yo creo que nos fortaleció a ambos. Ambos tuvimos que hacer duelos por separado. Cada uno le llevó su tiempo, pero pudimos hacerlos. Yo creo que la vida es eso, ¿no? La vida es
aprender las renuncias, porque cada momento de nuestra vida es una renuncia. Hasta, miren, yo antenoche, yo estoy con un huésped acá hace unos días y yo no quería hacer ruido, pero me desperté a las 2 de la mañana, me desperté pensando en que ya estoy cerca de los 70 años, o sea que en cualquier momento me muero, porque es una vida 70 años, y tampoco quiero vivir 200. Entonces me quedé pensando, ¿no? Pucha, en cualquier momento me muero, ya no tengo 18, 20 años. Y me puse a pensar, bueno, me levanté, me puse a tomar mate y me puse a pensar en esas cosas, ¿no? Y recordaba una conversación que tuve días antes con mi vieja, un días antes de que muriera, ¿no? Y ella decía, no le tengo miedo a la muerte. Y le doy gracias a Dios porque me permitió vivir hasta ahora. No le importaba si era mucho o poco tiempo. Me permitió vivir hasta ahora y verlos a ustedes crecidos, con sus vidas, con sus proyectos. Y yo pensaba en eso, ¿no? Pensaba en decir, pucha, qué interesante. Poder irte de este mundo después de haber hecho lo que realmente sentís que es importante para vos. ¿Y qué es importante? Y bueno, para mí hoy es importante disfrutar de mi jardín, disfrutar de mis flores, de mis plantas, de mi colibrí que viene a la ventana cada tanto, disfrutar de mis perros, disfrutar de la gente que viene a la hospedería y con la que compartimos. Y yo no pongo tanto esmero en que yo estaba leyendo, el hermano Jorge me dio para revisar un ritual de Cuaresma y leía en las rúbricas que decía, en el gloria al Padre la reverencia tiene que ser profunda, la inclinación profunda hasta la cabeza, a la altura de la cintura. Yo- para mí no es importante nada de eso. Para mí es importante descubrir a Dios en esto, en el encuentro con ustedes. Esto para mí es una liturgia. Para mí es importante descubrir a Dios en la tarde soleada. Para mí es importante eh, ser feliz en la vida y ser feliz con lo que tengo. Habrá días que tengo más, habrá días que tengo menos. Pero ser feliz, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Pero eso uno lo logra después que ha aprendido a renunciar a muchas cosas. Y les puedo asegurar que la vida monástica es una vida de renuncias. Pero que al final de la vida uno siente que está liberado y se da cuenta que qué cosas son las realmente importantes, qué cosas son realmente esenciales. Muchas gracias, padre. No, por favor. Hermano Hernán, ¿usted quería decir algo, preguntar algo, quejarse por algo? Eh, no, todo bien, todo bien. No, siguiendo la conversación anterior, les pido disculpas que hay un vecino que está haciendo su casa hace como 3 semanas, un mes casi ya, y más lo que pega ahí con los martillos y no termina nunca. Bueno. ¿Cómo que se llama? Es un tema muy importante y muy delicado. Esto, la verdad es que tiene una fineza única. En lo personal, por ejemplo, hacer vida de este tipo, con familia, con todo lo que tengo, ha sido un verdadero desafío. Ahora, no obstante, como que ya, no sé si decir que se acostumbraron o no, pero siento que la importancia que debe haber o que existe es orar y pedir, tener mucha fe, porque hay momentos, por ejemplo, en que yo, bueno, está entre nosotros, que no salga de aquí de Sudamérica, decía un humorista por aquí. Hay momentos que yo he tenido problemas, es decir, familiares, es decir, papá,
pucha. Y yo le pido al Señor, o sea, que me ayude en esto, porque en realidad unos tiran para acá, otros tiran para allá, y uno no sabe por dónde. Pero es que el Señor me puso acá, entonces yo necesito que Él me ordene el buque, digamos. Y efectivamente, después que pasa un rato, todo se arregla y él me pone ahí y todo se arregla. Ya mis hijos se ríen, mi señora también se ríe, todo está bien. Hay veces que me critican, otras veces vas a ir a orar primero, vas a ir a rezar primero. Sí, voy a rezar. Entonces, hay que orar. Yo por lo menos he tenido algunos inconvenientes en algún momento de mi vida, producto de esto, pero es que es mi vida, o sea, yo siento que el Señor me puso aquí, tengo que estar acá. Yo soy monje, fui monje zen, y tenía un camino en el silencio, padre, pero había algo que me decía que no debía estar allá, aunque no estaba mal, pero había algo que me faltaba, y como que me sacó de ahí y me pone acá. Y entonces es como un rompecabezas que si no se arreglan las piezas, aunque pareciera que está bien, algo pisa por ahí, duele, y hasta que se ponga bien. Y esto es lo que me pasó a mí, entonces yo creo que ahí es la mano del Señor la que se mete y hay que orar a Él, hay que tener mucha fe. Yo en lo personal ha sido así y ya hoy día no tengo problemas, yo hago todos mis servicios, los que más puedo. Lo que me está molestando ahora es más el trabajo, pero tengo que trabajar, lamentablemente tengo que trabajar. Dice San Pablo que el Pero que no trabaja, que no coma. claro, exactamente, sí, exactamente. Entonces, yo creo que todos mis inconvenientes que he tenido lo he podido mejorar a través de la oración y pidiéndole al Señor que me encasille y que me arregle el camino, porque yo quiero dedicar mi vida completa a Él. Entonces, después de un enojo, cuando me enfrento a la vida de nuevo, todo está bien. No niego que en algún momento vienen momentos difíciles, pero también de la misma forma se arreglan. Entonces es como un camino duro para adelante, pero también es dulce en muchos momentos. Mire, en realidad la vida es compleja para el que tiene familia y para el que no la tiene. A ver, es cierto que cuando uno es eremita y está solo, bueno, tiene como un buen camino recorrido porque está como muy liberado de muchas cosas. Ahora bien, cuando uno es monje y vive en un cenobio, en un monasterio, es más o menos como vivir en una familia. Yo recuerdo cuando estábamos en el monasterio de la Pascua, que el monasterio era una caja de fósforo realmente, pequeñito, el corredor tenía 4 baldosas, o sea, 20, 40, 80 centímetros de ancho tenía el corredor, donde había celdas de un lado y celda del otro, ¿no? Y cada celda era de 2x2. Entonces, a veces el hermano Martín, que ya estaba grande, ponía la radio y nos molestaba a todos y daba ganas de tirarle una bomba, ¿verdad? O bueno, el hermano Jorge, que él había entrado al monasterio con 6 años, o sea, imagínense, tenía casi 50, toda una vida en un monasterio, le faltaba como esa cuestión de la sensibilidad humana. Entonces, él iba caminando por el pasillo de 80 centímetros y si uno no se corría, él te llevaba por delante. O sea, y era esa cosa que a veces uno ponía el hombro para que chocara y se diera cuenta que tenía que ser más cuidadoso, ¿no? O bueno, Padre Esteban, que se había ido medio lejos de donde estaba el monasterio, vivía en una casa aparte. Los días de lluvia llegaba con todos sus ruidos. Y bueno, y esas cosas pasan, ¿no? El hermano Antonio, que era muy quisquilloso y que o sea, una persona sumamente quisquillosa, y si uno barría mal, entonces él tenía que barrer después que barría uno. Si uno fregaba, todos fregábamos mal, entonces él tenía que fregar de vuelta. Y es como vivir en familia. Así es mi marido, padre. Es como vivir en familia, entonces uno tiene que darse el lugar, ¿verdad? Y así como en la familia hay momentos complejos, y bueno, en la comunidad monástica también hay momentos complejos. Claro, cuando uno es eremita es mucho más sencillo, no sé, yo
en realidad no tengo esos problemas. Pero bueno, por ejemplo, a veces hay huéspedes. Yo sentí recién, algo le pasó, pero sentí recién una puteada. Algo le pasó, se le cayó, pues sentí ruido, o se le cayó, se lastimó, algo le pasó. No quiero ni pensar así. Pero esas cosas pasan, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Son parte de las realidades. Entonces, y el Señor nos pone, nosotros a veces damos por sentado que esto es lo nuestro. Esto es lo nuestro hoy. En 1978 yo les hubiera dicho, lo mío es el monasterio de la Pascua, evidentemente. Punto. O sea, no se discute. En 1981, cuando me tuve que ir a estudiar a Niño Dios y descubrí la vida monástica diferente, totalmente diferente, y me fascinó eso, dije, este es mi lugar. ¿Por qué? Y bueno, porque comparé y me sentí más cómodo de acuerdo a mi edad, a la expectativa en ese lugar. Hoy por hoy les puedo decir, este es mi lugar, Dios me puso acá, porque bueno, no hay una comunidad monástica con la que convivo, porque he descubierto, o bueno, los años de vida monástica me han ayudado para valorar qué es prescindible, qué es imprescindible, qué es necesario, y en ese marco me muevo yo. Pero bueno, el hermano Leonardo, que estuvo acá 3 meses compartiendo conmigo, les podrá contar, o sea, yo vivo con mucha libertad todo esto. Por ahí el día de mañana, Dios me dice, no, gordo, ya está, cumpliste tu ciclo, ya aprendiste, ahora a otra experiencia, ¿no? Y creo que tenemos que tener esa apertura, no instalarnos, o sea, ser capaces de desinstalarnos, ser capaces de estar abiertos a las oportunidades que nos da la vida. Entonces, sí, hoy por hoy esto es lo nuestro y todos estamos convencidos de ello. Pero a lo mejor el día de mañana las cosas cambian, no sabemos. ¿Y usted, padre, cómo descubrió que esto era lo de usted? porque cuando, a ver, después de cuando cumplí 32 años de trabajo social dirigiendo una ONG con una cantidad de proyectos sociales, trabajando con pacientes psiquiátricos, con adictos, con privados de libertad, con no sé qué, llegó el momento de jubilarme. Y siempre, o sea, más allá que dejé el monasterio, siempre me quedó esa cuestión de la vida monástica. O sea, yo siempre hice el oficio divino, siempre hice la lección divina, siempre traté de mantenerme en el silencio, en la soledad, si bien trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche en la ONG, ¿tá? Y bueno, llegó el momento de tomar de jubilarme porque ya estaba quemado, el famoso burnout que sufrimos los que trabajamos en lo social y en algunas otras áreas. Ya no podía seguir trabajando y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque lo único que sé hacer es la lección divina, el oficio divino y no mucho más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a seguir siendo monje. Y entonces ahí entré en una disyuntiva. ¿Cómo voy a ser monje? Ahora estoy en la iglesia anglicana, en la tradición episcopal. Para ser monje tengo que irme a Estados Unidos e Inglaterra. Yo no me voy a ir. Yo no voy a dejar... En ese momento tenía 12 perros. No voy a dejar mis perros... los apegos, ¿vio? No voy a dejar mis perros, mi casa, todo lo que tengo para irme a otro país, a no sé... Eso no... Más cerca, padre, ¿no? más cerca. Apego, los perritos los necesitan, ¿no? Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero no deja de ser un apego. Volverme a la abadía de Niño Dios, que está más cerca, pero igual, yo no quiero ser católico romano. Yo justamente dejé de ser católico romano y elegí ser anglicano, entonces no voy a volver otra vez
porque no sé qué hacer con mi vida. Y entonces empecé a investigar y descubrí que en la tradición anglicana, algo que les compartí a ustedes, ¿verdad? Hace días atrás algunos de ustedes, que les compartí días atrás, resulta que existía la vida eremítica, monástica, en familia, en la casa de uno, ya desde el año 1800 y algo. Y entonces dije, esto es lo mío. Y ahí decidí. Y entonces, bueno, la casa de mis abuelos la modifiqué un poco y la transformé en un eremitorio. Pero fue así, no fue mucho más. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598 99 658 265.